Él merece gloria, merece honra. Suyo es el poder y la gloria, el señorío en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Los que trajeron ofrendas y diezmos pueden traerlo. Este es el momento de ofrendar para el Señor. Amén. Gloria a Jesús. La Biblia dice que en 2 de Corintios capítulo 6 verso 9 que quedemos con gozo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en el libro de Malaquías dice: traed los diezmos a la alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no os abriré la ventana y la puerta de los cielos y haré que sobreabunde en vuestra casa. Amén. Bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Bien, en esta mañana vamos a compartir un tema. Vamos a dar a manera de estudio bíblico en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Vamos a leerlo desde el 5. Se ponen de pies y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra y nos hable y nos edifique, de tal manera que podamos cada día conocer más al Señor y servirle mejor. Amén. Vamos a dar este comentario de la Biblia bajo el tema las pruebas en el cristiano o en el creyente. ¿Por qué no prueba? A nadie le gusta pasar por pruebas, ¿verdad que no? ¿Cuánto le gustan las pruebas? Son necesarias. Son necesarias. Hay muchas personas que quisieran esquivar las pruebas. Quisiéramos que si vienen a nuestra vida sean en el menor tiempo posible, que duren el menor tiempo que sea posible. Pero nosotros no determinamos el tiempo, eso depende de la actitud y de las reacciones nuestras. A veces cuando no pasamos la prueba, Dios lo que hace es que nos la repite de nuevo hasta que pasemos la prueba. Entonces las pruebas son necesarias en nuestras vidas. Ahora las tentaciones no son buenas porque proceden de Satanás para hacernos pecar, para llevarnos a pecar, pero las pruebas las usa Dios con diferentes motivos. Y es importante que hay este tema en esta mañana porque es importante, hermana, son necesarias. En la vida secular la gente, las diferentes organizaciones e instituciones prueban a las personas. Cuando usted va a la escuela, lo primero es que usted pasa por un periodo de estudio durante un año, 6 meses, y le dan un examen de prueba para ver si usted pasa al próximo nivel. Y si usted va a un trabajo, primero lo prueban para saber si usted puede dar para ejercer ese trabajo. Lo prueban y si no califica, pues lo rechazan. Entonces, de esa misma manera, en las universidades, la gente también para pasar de nivel lo prueban mediante exámenes escritos o teóricos, de tal manera que los profesores determinan si esa persona es calificada para pasar al próximo nivel, al próximo semestre, al próximo curso. Y así de diferentes maneras somos probados. Usted va a un médico y para probarse su estado de salud está en buen estado, lo prueba mediante exámenes biológicos, mediante estudios de sangre, diferentes métodos tecnológicos, y determinan la calidad de su salud. Así que de todas las maneras somos probados en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y el Señor nos prueba no porque Él no sepa, escuche bien, no porque Él no sepa quién es usted y quién soy yo. Porque antes de nacer ya Él sabía todo el presente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Nosotros sí no sabemos el pasado y sabemos el presente, pero el futuro
Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe todo en nuestras vidas. Desde antes de nacer ya Él sabe todas las cosas que vamos a hacer. Simplemente nos prueba para que nosotros veamos el nivel donde estamos. Amén. Entonces las pruebas sí son necesarias, nadie nos gusta, porque las pruebas traen dolor y sufrimiento, angustia, y nos duelen y pasamos por pruebas y quisiéramos no estar en ella. Importante. Y vamos a ver algunas de las cosas por las cuales pasaron algunos hombres de Dios. Y el primero que vamos a ver es el caso de Abraham. Pero es importante, hermano, que no veamos la prueba como un castigo de Dios, porque hay personas, y muchas veces en el cristianismo se usa, en los mismos hermanos en la fe, cuando ven que un hermano está pasando por una prueba, lo primero que lo acusan y lo señalan. Por alguna razón está pasando todo eso, lo acusan de pecado o lo acusan de que anda mal, en fin, y comienzan a hacer juicios a veces sin misericordia. Y realmente las pruebas no vienen necesariamente porque usted y yo andemos mal. Absolutamente. Simplemente Dios las usa con propósito definido en nuestras vidas, para bendecirnos, para fortalecernos, para edificarnos y para formar el carácter de nuestras vidas. Vamos a ver lo que pasó con nuestro Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 22, encontramos la vida de un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos, un lugar que era pagano, y lo sacó dentro del núcleo de su familia para llevarlo a otro nivel. Y le sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo dónde era ni cómo era la tierra. Simplemente Abraham obedeció y le creyó a Dios y siguió el propósito de Dios. Pero encontramos, Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y esa promesa no duró sino 25 años después. Mire cuánta paciencia tuvo que esperar, hasta tal modo que Abraham cometió errores por intuición de la mujer y tuvo un hijo fuera del propósito de Dios llamado Ismael. Y eso le fue de gran problema a Abraham hasta hoy, hasta el día de hoy. No debemos adelantarnos al propósito de Dios. Eso pasó con Abraham y el hijo que tuvo a de tiempo. Pero Dios le había prometido un hijo a Abraham, un hijo de la promesa. Y ese hijo vino 25 años después de la promesa. Y cuando ya el niño tenía entre 14, 15, 16 años, Dios visitó a Abraham y le dijo a Abraham, vamos al libro de Génesis capítulo 22. ¿Lo tienen? Ok. Encontramos en el libro de Génesis capítulo 22, donde Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, le dice, heme aquí, Señor. En el 2, toma ahora a tu hijo. Y oiga lo que dice, a tu único. Y tenía otro, pero este era de la promesa. Este era el que venía bajo el propósito de Dios, con un fin y con un propósito exclusivo. Al único, al que ama. Abraham había puesto un gran amor sobre este muchacho porque era el hijo de la promesa. Y Dios le dice, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Y vemos en el verso 3 que fíjese una cosa, si a nosotros nos pidieran algo semejante, usted puede estar seguro que lo pensáramos dos veces y cuestionáramos a Dios. Sin embargo, Abraham, ante esa situación, no cuestiona a Dios, no pone en duda a Dios, sino que automáticamente se levanta y obedece a Dios y agarra al muchacho, agarra el asno, corta la leña y obedece y va y fue camino. Lo primero que hizo Abraham fue obedecer. Dígale al que está a su lado, diga, obedecer. En medio de esa prueba tan difícil que Dios le pone a Abraham, Abraham no duda, no pone en tela de juicio a Dios, no acusa a Dios y obedece. En medio de la prueba, lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecerle a Dios.
Porque en la obediencia hay bendición para nuestras vidas. Y eso pasó con Abraham. Abraham toma el muchacho, toma el animal, corta la leña y determina en su corazón obedecerle a Dios y va camino hacia el sacrificio. Lo primero que hay es obediencia. Se levantó, enarbaldó el animal, cortó la leña y se fue al lugar donde Dios se había indicado. Lo segundo que hace Abraham en medio de la prueba no es ni llorar, no se pone a llorar. Y pudo haber entrado en llanto. A cualquiera que le piden una situación así, cualquiera no solamente llora, no, yo me tiro al piso. Como poco, ¿no? Y comienzo a clamar y hasta en ayuno y oración me meto, Señor, cambia esa decisión. No, Abraham no hace eso. Lo primero es, vamos al verso 5, dice, lo demás lo sabemos para yo poder adelantar un poco. Dice, entonces dijo Abraham a su siervo, al que tomó para ir de camino al sacrificio: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. En medio de la prueba, en medio del momento más difícil, las circunstancias adversas de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, primero es obedecer. Lo segundo que debemos de hacer es adorar a Dios. En medio de la aflicción es adoración lo que hay que hacer. Porque con ello estamos reconociendo el señorío de nuestro Dios. Estamos poniendo en alto el poder de su nombre y que Él tiene control de nuestras vidas. Y que aún nosotros somos de Él. Y todo lo que tenemos es de Él. Amén. Porque dice el Señor, mía la tierra. En el Salmo 24. Mía la tierra es su plenitud. El mundo y lo que en ello habitan, todo es de Dios. Por Él y para Él fuimos hechos. Y sin Él, ninguna de las cosas que hay hechas fueran hechas. Dice, y por Él permanece por la palabra de su poder. Es lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. 17. Y en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que por Él permanece por la palabra de su poder. Lo segundo que hizo Abraham fue adorar. Yo y mi hijo vamos. El muchacho se queda y se queda el animal. Dice, nosotros vamos, adoraremos y volveremos. Eso es lo que había. Una de las segundas cosas es que había confianza. Había fe en Abraham. En medio de la prueba no dudó de Dios. Él sabía lo que Dios tenía. Él sabía lo que Dios podía hacer. Amén. En medio de las circunstancias no veamos las pruebas. No veamos las situaciones adversas. Veamos lo que Dios puede hacer en medio del momento más triste, más feo, más oscuro. Veamos lo que Dios puede hacer, lo que Dios sabe hacer. Porque Él dijo en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él nunca nos abandona en medio de la prueba. Lo que pasaron los tres jóvenes hebreos, según dice el libro de Daniel, capítulo del 1 al 4 al 6, todos esos capítulos hablan de la vida de Daniel y de tres jóvenes hebreos. Los tres jóvenes hebreos confiaron en el Señor en medio de la prueba. Dios estuvo con ellos. Con Daniel en medio del foso de leones, estuvo en medio del foso de leones con Daniel. O sea, Dios nunca nos abandona. Él dijo, aunque en el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte. ¿Cómo dice? Él dice, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Dios nunca nos abandona. Aún en el momento más oscuro de nuestras vidas, Él estará en medio nuestro. Amén. A Él sea la gloria. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Y una de las cosas, una de las cosas siguientes era no solamente que obedeció, que adoró, sino que había esperanza en Él. Confianza de que volverían juntos hacia el criado y volverían a su casa. Adoraremos y regresaremos a vosotros. Amén. En el verso 5 dice, confió, tuvo fe en todo tiempo. Aún en el momento, dice la Biblia, que en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, que lo levantó el altar, cortó la leña, preparó el altar y ató el muchacho. Y cuando iba a tomar el cuchillo para sacrificarlo, dice vamos al verso 12, creo que el verso 12.
que cuando fue en el día dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar del hijo. Mira lo que hace Dios. La fe, cómo Dios provee cuando tenemos fe. La Biblia dice sin fe en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 12. Dice sin fe lo que a Dios le agrada es nuestra fe. Porque el no tener fe ofendemos a nuestro Dios. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Porque lo que Él dice, eso hace. Dios es fiel. La Biblia dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece siendo fiel a su palabra. Amén. Es importante que nosotros aprendamos a tener fe sólida, no fe ambivalente. Porque nuestro Dios no es hombre. Y nada de lo que Él ha dicho ha caído por tierra. Lo que Él dice, eso hará. Amén. En el Salmo 33, versos 7 y 8, dice la Biblia, Él dijo y fue hecho, Él mandó y fue ejecutado. Teman delante de Él todos los hombres, teman de Él todos los habitantes del mundo. Amén. Eso es importante que nosotros aprendamos, el nuevo creyente que está aquí, los que tenemos tiempo en el Evangelio, es importante que aprendamos a tener vida de fe, vida que agraden a Dios. Y la fe no viene porque asista a la iglesia. Nosotros no desarrollamos una fe simplemente por sentarnos en un banco, porque la fe hay que cultivarla, todo se cultiva, el amor se cultiva. Tenemos que cultivar nuestra fe. Y la fe, la Biblia dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dice el oír por el oír, por el oír por la palabra de Dios. Aumentamos nuestra fe. Pero la fe se desarrolla cuando en los momentos más duros de nuestra vida podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas a nuestro favor. Nosotros hemos visto muchos milagros alrededor nuestro. En medio de los tiempos más difíciles hemos visto la mano de Dios obrar. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que más ha alimentado mi fe y que yo creo que debemos orar. Hay gente que duran hasta una hora orando y eso es buenísimo. Pero no es tanto las horas que tú duras. Tú puedes orar 5 horas, tú puedes orar 10 horas, tú puedes orar. Lo importante es cuando usted ora con fe, creyendo que lo que Dios puede hacer. Amén. 5 minutos es suficiente para Dios hacer. 1 minuto es suficiente. Es una sola palabra que usted produce con fe creyendo. No es una palabra repetida ni aprendida, sino una palabra que salga de nuestro corazón convencido de que Dios es real, que Él vive, que Él reina, que Él gobierna, que Él domina sobre todo, que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Es lo importante, hermano. Lo importante es desarrollar la fe, cultivar la fe. Amén, creyéndole. Y Dios va a seguir siendo Dios. O sea, Dios no es Dios porque conteste una oración nuestra. Dios no es Dios simplemente porque haga un milagro con su vida y la mía. Él es Dios porque Él es Dios. Si obra con un milagro, gloria a Dios. Pero si no obra, Él sigue siendo Dios. Amén. Eso es importantísimo, hermano. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado final de Abraham? Una promesa. Por cuanto no rehusaste tu hijo, al único a quien ama. Dice, vamos a ver el verso 18. Vamos a leer desde el 15. Y llamó a Abraham, el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto, o sea, no dudar en su corazón y llevar el hijo en sacrificio. Por cuanto, el 17, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y su descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente, que es Cristo, amén, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Por qué razón? Esa es la clave. Todos los demás
es secundario. Lo primordial, lo básico es obediencia. Obediencia. Eso tenemos que aprender, hermano. Obediencia. Eso fue lo que hizo Abraham. Y eso fue lo que, por esa razón Dios lo exaltó. Y lo hizo padre de la fe y de muchedumbre. Y en él nació la simiente. Por eso dice la Biblia, dice el verso, en tu simiente que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. La obediencia no es algo que viene en nuestra vida porque si nadie nació siendo obediente, absolutamente. La obediencia es algo que se cultiva, se aprende, porque el ser humano por naturaleza tiende a ser rebelde. Y más cuando se le impone o se le dan órdenes, naturalmente el hombre se revela, el hombre no quiere obedecer. Pero la clave, el éxito del cristiano es la obediencia. La obediencia es la clave del cristiano. Donde quiera que usted vaya, la obediencia va a ser lo que va a resaltar en su vida. En un empleo, cuando un empleado es obediente, usted puede estar seguro que los patrones lo aprecian, le cae agradable. En las iglesias lo mismo, los líderes cuando tienen miembros que son obedientes, los líderes se sienten complacidos, se gozan y si nosotros no gozamos, ¿cuánto más Dios? Amén. Eso es importante, amén. El resultado de la obediencia fue que Dios bendijo a Abraham. Vamos a ver otro hombre que fue probado. ¿Cuántos saben quién es? Job. Vamos a ver el libro en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Encontramos, no vamos a leer eso porque bueno, si no vamos a ocupar mucho tiempo. Pero nosotros sabemos cómo fue probado Job. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro y era un hombre fiel. Y se apareció Satanás, para resumirlo. Cuando se presentaron los hijos de Dios ante Dios en el cielo, dice que apareció también Satanás. Y le dijo Dios, Satanás, ¿de dónde tú vienes? Dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y dice, ¿no ha considerado mi siervo Job justo? Y comenzó la conversación, dice, sí, claro que sí, él es justo, él es bueno. Tú no tienes rodeado a él, a su bien y a su familia. ¿Cómo no te va a servir? Toca sus bienes y toca sus cosas a ver cómo no te maldice. Dice, no. Entonces ahora viene la situación y es que Dios permite a Satanás probar a Job. Cualquiera no quiere pasar por esa situación porque cualquiera que tenga sus bienes y su familia, y más, mire, cuando usted puede tocar cualquier cosa, los bienes materiales, es posible que duelan, porque se ganan con sacrificios. Pero cuando se toca la parte más sensible de un ser humano son sus hijos. Y lo primero que hace Satanás es acabar con la familia, acabar con los bienes, acabó con todos los bienes, y después que acabó con todo su vida, se presenta Satanás de nuevo ante Dios y le dice Dios, Satanás, ¿de dónde tú vienes? De rodar la tierra. Dice, ok, tócale su cuerpo ahora, a ver si no te maldice. Dios le permitió que le tocara de nuevo el cuerpo y trajera enfermedades al cuerpo, dice, pero no toque su alma. Y lo que acontece es que Satanás viene y afecta la salud de Job. Y fue de tal modo que entró en un estado de situación crítica que hasta su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice a la mujer, así suelen hablar las mujeres fatuas. Y en el verso 20, vamos al verso 20, es importante esta parte que dice aquí del capítulo 1 de Job.
¿Lo tiene, siervo? Es al 1. 1:20. Dice, entonces José se levantó, ya después de haber pasado por todos sus momentos angustiosos y difíciles. Entonces José levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oiga lo importante, ¿qué fue lo que hizo? Mira el patrón, el mismo patrón que hizo Abraham, adorar. Dice, rasgó su vestidura, rapó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas de Job, lo único que Job hizo fue que adorar. Y no solamente eso, sino que aceptó con obediencia y sumisión, con humildad, la prueba. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea Dios glorificado. A veces nosotros cuando perdemos ciertos bienes y perdemos algún familiar, lo primero que comenzamos a cuestionar a Dios. Cuando hay muchas personas que han pasado por pruebas, que la prueba termina, en vez de fortalecerlo, en vez de edificarlo, en vez de moldear su carácter, lo que termina es abandonando al Señor, apartándose y blasfemando contra Dios. Y eso ha pasado con mucha gente. Yo he tenido que bregar con gente que cuando están pasando por pruebas dicen, no, pero si así es mejor, prefiero no servirle a Dios. Y Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestro amor. Dios prueba nuestra fidelidad. Nosotros encontramos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Dice la Biblia, dice, cuanto se levante en medio de vosotros agoreros, profetas, sortílegos, y te profetizaren, y se cumpliese la profecía, y luego de que se cumpla te digan vayamos y adoremos otros dioses. Dice la Biblia en el verso 3, no vayáis, porque Dios está probando nuestro amor a Él. Se pueden leerlo si quieren. ¿Algunos lo tienen? Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3. Léalo, ¿puedo leerlo, sierva? 13, 1, 2 y 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y si cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvamos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Amén. ¿Por qué razón Dios prueba nuestro amor hacia Él? Y permite que cosas ocurran en nuestra vida para que veamos el grado de amor que le tenemos a nuestro Dios. Y Dios demanda primero su amor a Él sobre todas las cosas. Primero Él, segundo Él y tercero Él. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 6, 4, se le ve que tenemos más adelante. Dice, oye Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y este mandamiento, 6:4, lo tienen, ¿verdad? Y este mandamiento que yo te mando hoy se lo enseñará a tus hijos. Pero lo primero que Dios demanda es, primero amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Nada debe estar por encima de Dios, nada absolutamente. Por eso Él prueba nuestro amor. Él desea, Él está buscando en tu corazón y en el mío que les amemos con todo nuestro corazón.
Que ese es el motivo principal de nuestra vida. Porque total, un día tenemos que partir de esta tierra. Y lo que tenemos alrededor nuestro no irá con nosotros, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus bienes, ni tus logros aquí en la tierra. Todo se quedará aquí. Tenemos que confrontar a Dios. Y tenemos que ir a su presencia, querramos o no. Amén. Entonces, ¿qué prueba Dios en nosotros? Prueba nuestra obediencia, como decía anteriormente. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4. Cuando Dios allí hizo al pueblo tener hambre. Vamos a ver el verso, el Éxodo 16, 4. ¿Quién lo tiene? 16, verso 4. Léalo, sierva. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Más el séptimo día no recogerían, lo cogerían por 6 días. Y el sexto día cogerían para el día siguiente. Pero Dios le permitió todo eso para probarlo, su obediencia. Le dio una orden, no simplemente recogerán por esos 6 días. Y durante esos 6 días, el séptimo no lo recogerían. Y cada día recogerían la porción de ese día. Hasta el sexto, que el sexto día tenía que recogerlo para el día siguiente. Dice en otro capítulo. Pero Dios estaba probando su obediencia. Dios prueba nuestra obediencia a través de muchos medios. Lo vimos con Abraham, lo vimos con Job. Y también encontramos cómo Dios honró a Jesucristo por la obediencia. En Filipenses capítulo 2, en el verso 5 dice: haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que estando en su condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué razón fue que le dio el nombre? Por la obediencia. Dice, por lo cual le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él prueba, el Señor prueba. Y hay otros versos bíblicos, como el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, y te acordarás durante todo el camino que te has llevado durante estos 40 años. Y te dio comida que tú ni tu padre conocieseis, para que sepáis que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios usa muchas maneras para probar nuestra fe, nuestra obediencia a Dios. Y encontramos también en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 16. Si alguien puede ir conmigo al verso. ¿Lo tienen? Ok, lo tengo acá. Verso 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tú y tu padre no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre. ¿Por qué nos prueba el Señor? Para a la postre, al final, hacernos bien. ¿Por qué razón? Muy sencillo. En medio de las pruebas, cuando pasamos la prueba, lo primero que Dios hace es moldear nuestro carácter. Nos afirma la fe, crecemos en una madurez, ya no actuamos como actuamos antes. Porque la fe madura en nuestra vida, nos trae madurez, nos trae solidez espiritual, nos trae fe sólida. Entonces la gente a veces no le gusta pasar por prueba y se aburre, se enoja, se molesta. A Dios no debemos preguntarle por qué no está probando, sino para qué no está probando. Y si Él nos permite una prueba es con un propósito, porque Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es con un propósito exclusivo, y es hacernos bien, bendecir nuestra vida, madurarnos, enseñarnos para que podamos ser de bendición a otros. Porque si tú no pasas por ninguna experiencia, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué yo puedo hablar de las cosas que Dios hace en medio de las pruebas? Porque yo he pasado por pruebas múltiples.
Y he visto su mano. Y en medio de ella he glorificado a Dios porque he visto la mano de Dios. Ahora he sido paciente para esperar el tiempo de Dios. Y no preguntarle a Dios. Nunca le pregunté a Dios. Mire, cuando pasé por la enfermedad de mi esposa, nunca le pregunté a Dios por qué. Hay gente que lo primero dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Oye, ¿qué exclusividad tiene usted y yo? Si Abraham fue el hombre que lo cogió y lo probó. Si metió a Jesucristo a su propio hijo. Mire, hermano, la Biblia está llena de principios por los cuales nosotros debemos regirnos. Mire, Jesucristo siendo Dios, Él no estimó ser ruido, se llama humildad. Se despojó de toda de todo lo que Él era, de su gloria. Y se hizo igual que nosotros, con limitaciones. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2:8, dice, 5:8, perdón, dice que aprendió la obediencia, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. En el 5:8 dice, y aunque era hijo, por cuanto padeció, ¿cómo dice? Aprendió la obediencia. ¿Usted ve que tenemos que aprenderla? ¿Él necesitaba aprenderla? No necesitaba porque era Dios. Jesucristo era Dios, pero tenía una personalidad humana y tenía que dar un ejemplo de obediencia. Y se sometió a Dios. Dice que ¿cuál era el propósito? Obedecer a Dios. Obedecer nada más. Entonces nos dejó un legado, obediencia. Entonces sigamos, dice, ¿por qué? ¿Qué prueba Dios en nuestras vidas? Nuestra obediencia. Dice el Señor en 1 Samuel 15:22, dice que Dios ama ¿qué? Ama más la obediencia que sacrificio. Amén. ¿Qué prueba el Señor nuestra fe? Como leímos el verso. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero. Es probado por el fuego, para que se hallada nuestra fe en alabanza, en gloria, en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada no porque Dios no conozca, sino por nosotros, para que nosotros entendamos el nivel de fe que tenemos, para que desarrollemos nuestra fe, para que podamos ser de bendición a otro. Amén. Que hablemos con fe, seguro, confiado. Amén. ¿Cómo nos prueba Dios? Por medio de las tentaciones que nos vienen. Satanás nos tienta para hacernos fracasar, pero en medio de la tentación que Satanás nos trae, Dios nos prueba a nosotros, prueba hasta a qué nivel tenemos. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué razón? Porque después de haber recibido la prueba, recibirá la corona de justicia. En medio de cualquier tentación que usted y yo nos veamos, la gente simplemente encasilla la tentación en el asunto de atracción de un hombre a una mujer o el asunto de dinero. Podemos ser tentados en fallarle a Dios de diferentes maneras. Cuando nos veamos en el momento de que podemos ser tentados por cualquier cosa, honremos a Dios. Pasemos la prueba de la tentación, porque Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que usted y yo podemos soportar. En el 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice la Biblia, porque no nos ha sobrevenido, pueden buscar el texto, ninguna tentación que no sea humana, porque juntamente con la tentación Dios nos da salida para que podamos soportar, porque Dios no va a permitir que Satanás nos tiente más allá de donde podamos soportar. Amén. Porque eso fue lo que Satanás le puso un límite a Satanás. Ok, tócale su cuerpo, pero no le toque su alma. En Dios hay voluntad permisiva. Y he escuchado montones de predicadores que dicen que en Dios no hay voluntad permisiva, que la voluntad de Dios es verdad. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad perfecta de Dios, pero en Dios hay voluntad permisiva, lo que hizo con Job, que le permitió a Satanás que fuera a probarlo. Amén. Entonces, Dios permitió
que permite a veces que Satanás nos tiente. Y cuando salimos victoriosos, dice la Biblia, recibiremos corona de justicia. Amén, que son las recompensas que Dios tiene para sus siervos y siervas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos prueba por medio de las órdenes que Él nos da a través de muchas maneras. Nos da órdenes a través de su palabra. Nos da órdenes a través de las autoridades que Él establece, que Él nos establece. Como son los líderes de la iglesia, a través de ellos nos da órdenes. Y prueba nuestra lealtad, nos prueba de diferentes maneras. Es importante que nosotros seamos hallados fieles, siendo obedientes en todas las circunstancias. Por medio de las personas que están alrededor, Dios nos prueba. A veces te permite que tenga un vecino que te haga la vida cuadrito. Un jefe que te haga la vida cuadrito. Un hijo que te saca la cana verde. Un esposo y una esposa que cualquiera sale corriendo. Y Dios nos prueba a través de todas esas cosas, a través de las personas que están alrededor nuestra. Pero es Dios probándonos a ver hasta dónde somos pacientes. Y eso fue lo que dice David: pacientemente esperé en Jehová. Debemos ser pacientes, que es fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Paciencia. Ahora es importante, la paciencia no viene sola. La paciencia se desarrolla a través de las pruebas. Sí, tenemos que ser probados. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Vamos a leerlo. Vamos a leer para que usted vea. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, vamos a leerlo desde el verso 1. 1, 2 y 3. Dice, hermanos, eso parece como contradictorio, ¿no? Eso que está ahí parece, pero no es contradictorio. ¿Lo tienen? El verso 2, vamos a leer el verso 2 para no. Dice, hermanos míos, es hermano de Jesús, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no una. ¿Cómo que dice? ¿Viene la prueba? Sí. ¿Una sola? No, varias. Y les reitero que si usted no pasa la prueba, se la van a repetir. Porque, ¿qué hacen en las escuelas cuando una gente desaprueba un examen? Se lo repiten, ¿verdad? Así es que no procure que Dios le quite la prueba, sino que usted pase la prueba. Dice aquí el apóstol, cuando usted ya esté pasando por diversas pruebas, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ese que vienen, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo el apóstol dice que nos gocemos cuando nos hallemos? Porque la vamos a tener. No es por si viene, no. No dice por si viene, no. Es cuando nos hallemos en prueba, porque van a venir de cualquier manera. O sea, eso no se puede rehuir. Entonces, no podemos pensar que porque somos cristianos, Dios no vamos a pasar por momentos difíciles. Todos los seres humanos, cristianos, no pasamos por momentos difíciles. Hay momentos difíciles para que le sirve a Dios y hay momentos difíciles para aquel que no le sirve a Dios. Porque David era un hombre conforme al propósito, conforme al corazón de Dios y pasó por momentos duros. En el Salmo 42 nosotros encontramos como el salmista David habla de que como brama la sierva por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, porque estaba pasando por un momento de sequedad, de momentos difíciles. Pero en el Salmo 55 usted encuentra una situación, en el 55:5 dice, ¿quién me diera alas como de paloma y volaría yo?
y escaparía del viento borrascoso porque estaba pasando por un momento duro y difícil. Entonces nosotros nos escapamos a ella. Y dice el apóstol ahora que nos gocemos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible que yo vaya a gozarme en la prueba? Eso parece como contradictorio. Claro, yo me gozo porque ahora puedo hablar de la grandeza de Dios. Cuando yo vi a mi hija declararle una leucemia a los 15 años. Y pasé por momentos duros que quería casi morirme en el momento. Pero confiaba en el Señor, nos mantuvimos orando, adorando a Dios, declarando. Y durante 3 meses que duramos clamando y orando, agarrado de mano en una tal familiar, orábamos noche por noche y declaramos el señorío de Cristo. A los 3 meses, y ustedes saben bien que una leucemia solamente se sana se resuelve de 2 maneras. O una trasplante de médula ósea o Dios hace un milagro. No hay más nada. Sin embargo, Dios hizo un milagro. A los 3 meses, Dios hizo un milagro. Le hicieron una biopsia. Los médicos no creían que eso había ocurrido. Le hicieron una segunda biopsia, una tercera biopsia, hasta determinar que Dios había hecho un milagro sobrenatural en su vida. Para mí, ahora yo puedo hablar de la grandeza de Dios. Cuando vi a mi esposa, ustedes saben todo lo que pasé. Dios hizo un milagro grandísimo. Mi esposa está mejor que yo. Yo he visto milagros en todos mis hijos, hasta en la nieta he visto milagros ya. En mi vida, ¿cómo no voy a hablar de la grandeza de Dios? Es que tengo más razones tengo razones más que suficientes para hablar de su grandeza, de su poder, de su señorío. De que Dios resuelve, de que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No importa por el momento duro que tú puedas pasar, Dios sigue siendo Dios. Él está en su trono. Y Él gobierna sobre todo. Amén. Debemos aprender a honrar a Dios en el momento duro, en el momento difícil, en el momento de prueba. Adore a Dios. En el momento de prueba, ore a Dios, que Dios no falla. Usted y yo podemos fallar, pero Dios no falla. Usted y yo podemos mentir, pero Dios no miente. Porque Dios es real. Amén. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, para finalizar, voy a reducir algunas de las informaciones que tengo acá. ¿Cómo podemos probarnos nosotros mismos? Examinándonos. ¿Quién más que usted y yo para probarnos nosotros mismos? En 2 de Corintios capítulo 13 verso 5 dice: probaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Vamos a leerlo. Capítulo 13 verso 5. ¿Lo tiene? Léalo, sierva. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. ¿Usted escuchó? Nosotros debemos probarnos a nosotros mismos, si es que estamos en la fe, si es que Cristo mora en nosotros. ¿Cómo yo lo sé? No porque vengo a la iglesia, porque a la iglesia viene cualquiera. No porque tenga la Biblia en su casa, ni porque le abra en el Salmo 91 y en el Salmo 23 o en el Salmo 121. No porque un día levante tus manos, porque aquí todo el mundo es santo dentro de la iglesia. Aquí todo el mundo, hasta el borracho entra y se recoge. Nuestra vida habla mucho más que nosotros. Nuestras actitudes, nuestros frutos hablan por nosotros. No son los dones. Hay gente que se basa más en los dones que tiene, en la gracia que Dios da. No, esas cosas no, esas son buenas para edificación de la iglesia. Pero el fruto es lo más importante, el fruto de nuestras vidas, de la manera como nos comportamos. Amén. La manera como le creemos a Dios. Dios habla, Dios hizo ¿cómo se le llama? Eso de donde hacen una pared donde ponen todos los que sobresalen un mural. Hay una palabra que no me viene a mí a la mente ahora, donde se exponen todos los grandes héroes de la fe, en el libro de Hebreos 11. Sí, donde ahí están todos los hombres que triunfaron, salones, de la fe. Es importante, hermano, formamos parte de hombres y mujeres que engalanan la fe del Señor, amén, que ponen en alto al Señor.
¿Cómo debemos hacer? Examinándonos a nosotros mismos, probándonos a nosotros mismos, corrigiéndonos. Primera de Corintios capítulo 11, versos 28 y 31 dice, examinaos a vosotros mismos. En 1 Corintios 11, 28, donde dice que nos examinemos a nosotros mismos, examinémonos para que no tomemos la santa cena indignamente. Porque el que la toma indignamente, el juicio come y bebe para sí. Porque si nos examinásemos a nosotros mismos, dice el verso 30, no seríamos condenados con el mundo. Dice, pero en el verso 30 dice, por lo cual muchos están debilitados entre vosotros, y muchos se enferman, y muchos duermen. Dice, examinémonos para que no seamos condenados con el mundo. Es importante, nosotros debemos examinarnos, corrigiéndonos de la manera como nos comportamos. Así que en esta mañana es importante que entendamos que vamos a ser probados, pero la prueba viene con propósito definido en el Señor. El Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas y Él lo va a hacer de la manera que Él cree que debe hacerlo, probándonos, y que las pruebas seamos hallados fieles a Dios, que amemos a Dios, que seamos obedientes, y que en medio de las pruebas podamos madurar, ser más maduros. Hay demasiada gente dentro de la iglesia que todavía con la prueba no han madurado, y por eso se la vienen repitiendo. Hay que madurar, ser paciente, ser humilde, ser obediente. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Así que si no hay nadie, todos los que estamos aquí somos del Señor, no hay ningún nuevo convertido, no hay ningún visitante. Amén. Así que pónganse de pies. Amén. Sé que oramos para ser despedidos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, de tal manera que te pedimos, Señor, que entre a lo más profundo de nuestro corazón y podamos dar testimonio, Señor. Podamos crecer en el conocimiento tuyo para servirte mejor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que Señor nos ayude a serte fiel en todos los momentos y las circunstancias de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos no de ti, sino de este lugar, esperando que nos traiga nuevamente, Señor, el próximo viernes, Señor, a adorarte, a glorificarte, a conocer de ti, y el próximo domingo, Señor, en el servicio de adoración. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.